¿Cómo explicar los precios de los bienes? ¿Por qué razón un televisor puede costar más o menos que una mesa? En este video vamos a ver cómo los economistas clásicos respondieron esa pregunta. Este modelo busca explicar los precios relativos. El precio relativo de dos bienes es cuánto vale uno en términos del otro. Lo que estamos pensando es por qué un carro puede valer el equivalente a 10 relojes o por qué una mesa puede costar el doble que una silla. Ese es el precio relativo. Para contestar esa pregunta, los economistas clásicos, como Smith, Ricardo, Marx, se concentraron en un modelo simplificado de la realidad. Ellos estudiaron lo que se conoce como una economía mercantil simple. Una economía mercantil simple es una en la que hay división social del trabajo, es decir, unas personas producen unas cosas y otras personas producen otras. Además, hay derechos de propiedad privada. En otras palabras, las cosas tienen dueño. También suponen que hay trabajadores libres y no hay asalariados. Eso quiere decir que cada persona produce algo, pero nadie contrata a otra persona para producirlo. Adicionalmente, las herramientas que se usan son muy sencillas, no hay máquinas, y la producción es suficiente para garantizar la reproducción de la sociedad, pero no se está produciendo más allá. Podríamos imaginar una economía mercantil simple como una sociedad de artesanos. Los zapateros producen zapatos, los carniceros producen carne, los pintores pintan y cada persona hace eso sin contratar a otras personas. También tenemos unos supuestos acerca de cómo se comporta la gente en este mercado. En primer lugar, vamos a suponer que cada persona busca su propio beneficio, que hay racionalidad maximizadora. También supondremos que cada persona tiene información adecuada sobre cuánto se necesita y qué se necesita para poder producir otra cosa. Por ejemplo, aunque una persona produzca zapatos, la persona sabe qué tendría que hacer para producir muebles y podría hacerlo. Y el tercer supuesto es que hay movilidad entre actividades. Una persona que produce zapatos hoy puede producir mesas mañana. Supongamos que hay dos productos en el mercado, que son chaquetas y mesas. Una chaqueta se produce en 2 horas, una mesa en 4 horas. Usted produce mesas. Si en el mercado se intercambiara una chaqueta por una mesa, ¿usted seguiría produciendo mesas? Usted está produciendo una mesa que le toma 4 horas y la está intercambiando en el mercado por una chaqueta que usted sabe que le tomaba 2 horas de producción. Entonces, ¿para qué gastar 4 horas produciendo algo que después se va a intercambiar por algo que le hubiera tomado 2 horas? Para esa gracia, usted produciría chaquetas que solo le toman las 2 horas. En ese sentido, si ese fuera el precio relativo, los productores o algunos productores del sector de mesas se pasarían al sector de chaquetas. Pero eso quiere decir que para que cada uno de los productores no quiera pasarse al otro sector, el precio relativo, la razón en la que se intercambian los distintos bienes, tiene que reflejar el trabajo necesario para producir cada uno. La mesa debe costar el equivalente a 2 chaquetas. Si cuesta más o menos, la gente se pasará de un sector a otro. Cuando nadie se quiere pasar de un sector a otro, estamos en una situación de equilibrio. En otras palabras, para que haya equilibrio en la economía mercantil simple, se necesita que los precios relativos reflejen el trabajo necesario para producir los distintos bienes. Los economistas clásicos concluyeron de ese modelo que lo que está detrás de los precios relativos y del valor de las cosas es el tiempo de trabajo necesario para producirlas. A eso lo llamaron la teoría del valor-trabajo. Las cosas valen porque tienen trabajo incorporado y los precios relativos reflejan el tiempo de trabajo necesario en esa sociedad para producir cada vez. Observen que hay un detalle muy importante que no mencionamos en los supuestos,
y es que estamos hablando de bienes que se producen. Esta teoría está hecha para explicar por qué los bienes que producimos en una sociedad tienen un determinado precio. No está hecho para explicar el valor del agua en un oasis en el desierto. No está hecha para explicar el precio de las pinturas o de monedas raras. Está hecha para explicar el precio relativo de bienes que se producen, como los bienes que se producen en fábricas. Pero el segundo detalle es que en este modelo no había fábricas, lo que había era artesanos y trabajadores libres, pero no había asalariados. Eso quiere decir que este modelo, tal como está, no es capaz de explicar cómo funciona la economía en la que vivimos, porque en la economía en la que vivimos también hay capitalistas y también hay asalariados. Las fábricas tienen dueños que reciben un ingreso que no es por trabajo. Los trabajadores reciben un ingreso que es un salario. En este modelo no existía nada de eso. Cada persona producía sus propios bienes. ¿Cómo pasar de esta explicación de una economía mercantil simple a una economía capitalista? Ese era un problema posterior que estos autores trataban de resolver en una siguiente fase. Pero en principio lo que ellos suponían era que cuando uno fuera a explicar una economía capitalista, lo que haría sería modificaciones a la teoría del valor trabajo. Pero serían modificaciones de la teoría que no alterarían el hecho de que lo que está detrás en últimas de los precios sea el tiempo de trabajo, que el valor se explica por la cantidad necesaria socialmente para producir los bienes. Pero podemos analizar más allá del papel de los supuestos que hicimos. Habíamos dicho que si una mesa se intercambiaba por una chaqueta, los productores se pasarían del sector de mesas al sector de chaquetas. Pero ¿qué pasaría si los productores de mesas fueran artistas? Si lo que ellos estuvieran haciendo cuando hicieran una mesa era tratar de expresarse, de expresar una necesidad. Ellos no están haciendo eso por un afán de lucro, por el beneficio. Ellos están haciendo eso, como todos los artistas, porque necesitan un medio de expresión. En esa situación es posible que aunque ellos se den cuenta que salen perdiendo cada vez que producen una mesa y la intercambian por una chaqueta, ellos decidan seguir produciendo las mesas. Ellos saben que cada mesa que producen les toma más tiempo que el que tomaría producir una chaqueta. Pero ellos no están interesados en producir chaquetas, porque su medio de expresión son las mesas. Esto quiere decir que si no se cumple el supuesto de racionalidad maximizadora, podríamos estar en una situación de equilibrio en la que los precios relativos no están reflejando el tiempo de producción. Pensemos en otra situación. Imaginemos que los fabricantes de mesas están buscando su propio beneficio. Pero supongamos que cuando ellos intercambian una mesa por una chaqueta, ellos no saben cuánto tiempo se requiere para producir la chaqueta. Ellos saben que ellos necesitan 4 horas para producir la mesa, pero cuando la intercambian no tienen idea de cuánto se necesita para producir el otro bien. En ese caso, fíjense que, aunque ellos salen perdiendo, ellos no se han enterado de que les iría mejor produciendo el otro bien, y por lo tanto no se cambian de sector. En otras palabras, si no hay información adecuada, si yo no sé cuánto tiempo de trabajo se necesita para producir el otro bien, podríamos tener una situación de equilibrio en la que los precios relativos no reflejan el tiempo de trabajo necesario para producir los bienes. Supongamos que cada bien lo fabrica una casta, como las castas de la India. Entonces, ellos no pueden pasarse a producir el otro bien. Si una mesa que cuesta 4 horas se intercambiara por una chaqueta que se produce en 2 horas, y ellos lo saben, ellos quisieran pasarse a la producción del otro bien, pero ellos no pueden. No pueden porque para pasarse a la producción del otro bien necesitarían volver a nacer y ser miembros de la otra casta. Eso quiere decir que no hay libre movilidad entre sectores. Si no hay libre movilidad, observen que es posible que nosotros en equilibrio tengamos una situación en la que los precios relativos
no reflejan el tiempo de trabajo necesario para la producción de los bienes. En otras palabras, en una economía mercantil simple, los precios relativos reflejarán el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir cada bien, siempre y cuando se cumplan los supuestos adicionales de racionalidad maximizadora, información adecuada y libre movilidad. Entonces, ¿cómo contestaban estos autores a la pregunta de la que partimos? Estos autores querían explicar los precios relativos y la respuesta que dan es que unos bienes cuestan más que otros porque producirlos requiere más tiempo. Los bienes que requieren más tiempo para ser producidos serán más caros y los bienes que se fabrican en menos tiempo serán más baratos.